estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Y hoy nos acompaña especialmente Mariano Espina con una entrevista especial que le hizo al CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, en el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Mercado Libre e YPF presentaron sus resultados ayer con reacciones opuestas en el mercado. Por un lado, las de Meli cayeron más de 6% anoche en el aftermarket después de que la empresa fundada por Marcos Galperín presentara ganancias por debajo de las estimaciones por cuarto trimestre consecutivo. A pesar de que la facturación creció a su ritmo más rápido en casi 4 años, el mercado se mostró decepcionado y tendremos que ver cómo abre hoy el papel. Hablando de su facturación, subió 49% interanual a $8.800 millones, eso en comparación con estimaciones que se habían fijado en $8.400 millones. Pero la ganancia neta en el trimestre fue de $417 millones, por debajo de la estimación de 433. El crecimiento de la facturación no fue casual. Como venimos hablando en este podcast hace rato, Meli viene priorizando crecer en market share frente a la mayor competencia que enfrenta y lo hace con fuertes inversiones que presionan los márgenes de corto plazo. Desde los envíos gratis en Brasil a la expansión de su cartera de crédito, todo eso viene a expensas de la rentabilidad en el corto plazo. Por otro lado, Meli anotó un crecimiento de 26% en nuevos compradores activos, sumando aproximadamente 17 millones de clientes y agregando aproximadamente 20 millones de usuarios activos mensuales a Mercado Pago. Este último dato representó un crecimiento de 29%. Por otro lado, las acciones de YPF avanzaron por casi 1% ayer en el aftermarket, impulsadas por ventas y métricas de rentabilidad que superaron las expectativas. La petrolera que conduce Horacio Marín presentó ganancias que alcanzaron los $409 millones y un EBITDA de casi 1.630 millones frente a un consenso que esperaba 358 y 1.500 millones respectivamente. La facturación de YPF alcanzó los $4.990 millones con un precio promedio de venta de petróleo de $68 por barril. La petrolera que controla el Estado argentino espera una aceleración de las inversiones en vaca muerta en el segundo semestre y reafirmó un CAPEX estimado entre 5.500 millones y 5.800 millones de dólares. En otros balances que conocimos en las últimas 48 horas, comentarles que Grupo Superbil redujo su nómina de empleados un 10,2% en el último año, pasando de 3.442 empleados en marzo de 2025 a 3.092 al cierre del primer trimestre de 2026, es decir, 350 empleados menos. La entidad financiera ve que quedó atrás el pico de la morosidad en el primer trimestre de este año, en el cual reportó el segundo periodo consecutivo de pérdidas netas. 2. El Banco Nación hizo historia ayer al colocar títulos de deuda por unos $370 millones en el mercado local. Fue la primera vez que lo hizo en 30 años, en otra señal clave que el gobierno busca mandar al mercado. La emisión contempló 3 instrumentos diferentes en pesos, dólares y UVA, y la demanda, según indicó la entidad, superó ampliamente la oferta inicial. El BNA sumó que las tasas de la clase 1 fue Tamar más 4,25%, mientras que la clase 2 en dólar MEP cerró con una tasa de 5,5%. La clase 3, en tanto, destinada a financiar su línea de hipotecas para la vivienda, cerró con una tasa UVA más 5,25%. Recordemos que el Nación otorga hoy 9 de cada 10 créditos hipotecarios en la Argentina. Respecto del resultado, el Nación destacó que las propuestas recibidas se adecuaron en su gran mayoría a la tasa esperada por el banco y agregó que priorizó tasas compatibles con su estrategia de préstamos. Sin embargo, desde la entidad no precisaron cuánto del monto total colocado corresponde a cada instrumento. La colocación se inscribe dentro de un programa más amplio que contempla emisiones por hasta $1.500 millones. El Nación busca promover así el repunte del crédito que los principales representantes del equipo económico de Caputo esperan que se inicie desde este segundo trimestre de 2026. 3. Y hablando de una variable clave en la reactivación del crédito, la inflación de abril se ubicaría
quedaría en 2,6%, esto según lo que ven los economistas que consulta mes a mes el Banco Central en su REM. Las expectativas se mantuvieron así relativamente estables pese a la sorpresa inflacionaria de marzo. El top 10 del REM, es decir, quienes más han acertado, esperan por su parte un IPC mensual del 2,7% para abril, también en línea con lo calculado en la anterior encuesta. Por el lado del dólar, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en 1.410 pesos para el promedio de mayo de 2026, es decir, 39 pesos menos comparado con el REM anterior. Por el momento entonces, el mercado ve que sigue la pax cambiaria. Para diciembre de este año se pronosticó un tipo de cambio nominal de 1.676 pesos, lo que arroja una variación interanual esperada de 15,8%. Estamos hablando entonces de prácticamente la mitad de la variación de los precios, teniendo en cuenta que se espera un IPC de 30,5% anual en este 2026. El conjunto de los analistas del REM estimó además que el PBI ajustado por estacionalidad se habría expandido 0,3% en el primer trimestre del año y aumentaría 1% en el segundo. Para el tercer trimestre la proyección es de 0,9%, mientras que el PIB real crecería 2,8% respecto del 2025 este año. En cuanto a la tasa de desocupación abierta para el primer trimestre, los especialistas estiman que se ubicará en 7,7% de la población económicamente activa. Y para el final de este año, es decir, el cuarto trimestre, esa tasa bajaría a 7,4%. Recordemos que el desempleo se ubicó en 7,5% al cierre del 2025. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo cerraron ayer los mercados. El S&P Merval cayó 1,6%, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas hasta 5,1% para Loma Negra y subas de hasta 1,6% para Mercado Libre. Los bonos ley Nueva York cerraron hasta 0,4% abajo, dejando al riesgo país en 522 puntos. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.400 pesos, el MEP en 1.431, el contado con liqui en 1.484 y el oficial minorista en 1.420 y el mayorista en 1.396. En materia de tasas, la LECAP a junio cerró en 23,9%, mientras que la caución a un día quedó en 18%. El Banco Central, por su parte, compró ayer 35 millones de dólares, dejando las brutas en 45.951 millones de dólares. El cierre. Y ahora sí, escuchemos la breve entrevista que le hizo Mariano Espina a Martín Pérez de Solay, que es CEO de Glencore Argentina, una de las mineras más importantes del mundo y que está apostando por el cobre argentino. Gracias, Fran. Y en el marco de la Expo Minera que se realiza en San Juan, tuvimos la oportunidad de conversar con el CEO para Argentina de una de las mayores mineras del mundo. En este caso, se trata de Glencore, la empresa suiza que atraviesa toda la cadena de suministros desde la producción de los minerales hasta su comercialización. Esta empresa decidió en un año acelerar su apuesta por Argentina, anunciando inversiones por más de 17.000 millones de dólares. El primer paso será el reinicio de la producción de la mina de cobre bajo la lumbrera y después los dos proyectos que han enviado al RIGI, Agua Rica en Catamarca y Pachón en San Juan. Este último es uno de los proyectos de cobre clase mundial por la cantidad de sus reservas y entraría en producción en 2034. A continuación, Martín Pérez de Solay nos cuenta por qué decidieron acelerar sus inversiones en el país. Ya están todas las condiciones dadas. Si uno ve, se aprobó el RIGI, se está ordenando la macro, se modificó la ley de glaciares, pero a veces uno siempre ve que por ahí los inversores van agregando distintas zanahorias en el camino. Ya están las condiciones dadas para que el potencial minero de Argentina se desbloquee. Las condiciones están dadas para que el potencial minero de Argentina se desbloquee. Ahora, pensar que un proyecto lo vamos a construir en una charla entre vos y yo es absolutamente ridículo. O sea, un proyecto produce el día que empieza a producir y hasta ahí hay que pasar una infinidad de desafíos y problemas y hay un montón de temas técnicos y pitarios, un montón de cosas que entren resolviendo que no tenemos ni idea que van a pasar, pero que yo te puedo asegurar van a pasar. Cuando vos empezás a hacer un proyecto hay una sola cosa que sabes, va a ser mucho más difícil de lo que te imaginas. Se han construido varios y siempre igual, pero el entendimiento de base que tenemos, esta estrategia ordenada de crecimiento y la capacidad de generar eficiencias en la medida que crecemos es lo que realmente nos da la solidez. Por decir, no solo están las condiciones dadas en Misilar, nosotros podemos hacer. La última, Martín, ¿qué desafíos enfrenta Glencore en el desarrollo de sus proyectos en Argentina? Lo escuchábamos a Michael de Los Azules, están con el tema del financiamiento. Ustedes
tienen desafíos en tema de financiamientos, el desafío por ahí pasa por infraestructura, ¿por dónde va? Yo creo que, yo lo dije en mi charla, yo creo que hay 4 cosas que son fundamentales donde la minería en Argentina es interpelada hoy, no solo Gleco. Tenemos que dar respuestas a cuestiones de generación de empleo, que es fundamental y hay una necesidad de generación de empleo muy grande. Tenemos que dar respuestas a temas de agua. Es la forma, si querés hablar de ESG como algo muy grande, me decís, pero ¿cuál es? En realidad para mí es empleo, agua y localidad, es la necesidad de desarrollo de proveedores local. Y el cuarto punto es la infraestructura. Ahora, ¿qué cantidad de desafíos? Construir bestias de este tamaño tienen montones de desafíos. Muchos todavía no los ves y van a ir apareciendo, pero lo importante es la solidez del equipo que permite ir resolviéndolos, porque esos desafíos van a estar. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que escribió ayer en su cuenta de X el presidente Javier Milei. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre el Super Rigi, el cual tiene mayores ventajas que el Rigi original y que aplicará para sectores que nunca han existido en la Argentina. De ese modo se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía, al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos. Tenemos pocos detalles aún de la iniciativa, pero recordemos que el Rigi original ya consiguió inversiones por 85.000 millones de dólares. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.